Convicción en la única verdad. Estamos de vuelta en defensa de la tradición para conocer al padre Alfred Loisy y sus teorías evolucionistas. Kant, que encarna el modernismo protestante por la coherencia interna de sus puntos de vista en cualquier ámbito, tanto filosófico y escriturario como teológico, en la católica Francia encuentra a su par en Loisy, reconocido con razón como el cabecilla de los modernistas. Kant es filósofo crítico ante todo, pero su filosofía lo abarca todo y corrompe todo lo que toca. Loisy, por su formación, es un exegeta de pura cepa, pero su exégesis crítica implica una filosofía kantiano-bergsoniana y conduce a una teología simbolista. Para entender mejor la contribución nueva y en cierto modo genial de Loisy dentro del movimiento modernista, es necesario esbozar una semblanza de su persona y de sus principales manifiestos. El padre Alfred Loisy, nacido en 1857 y muerto en 1940, era hijo de padres humildes, granjeros de un pueblito de la Marne. De salud frágil, entra muy joven en el seminario de Chalons. Allí se queja de una educación escolástica demasiado seca y racional para su devoción más simple. Para distraerse de ella, ingresa en la Orden Tercera de San Francisco y saborea las primicias de las ideas liberales leyendo a Lamennais, Montalembert y Lacordaire. La noche de su ordenación, en junio de 1879, lo carcomen las dudas sobre la verdad absoluta del cristianismo, pues sospecha un fraude en los orígenes de nuestra religión. Esas sospechas aumentaron al llegar a París, ciudad a la que Louis Duquesne lo había invitado para enseñar en el Instituto Católico recientemente creado. En esos institutos, repartidos por toda Francia, el espíritu general era favorable a la filosofía y crítica modernas, a costa de la sana teología. Querían estar al día, recuperar el tiempo perdido y tratar los problemas científicos modernos en el terreno de los adversarios protestantes. Duquesne, en particular, actuaba de este modo en París, fundando en 1880 el Bulletin Critique. Preconizaba el método de contacto directo con las fuentes y la crítica severa de los textos. A su lado, Loisy pasaba por un alumno brillante y un lector apreciado por los estudiantes. Sus adversarios le reconocían talentos sobresalientes, una capacidad científica poco común, a base de información precisa y crítica penetrante, tanto en el campo de la filología semítica como en el del pensamiento religioso contemporáneo, y un talento de exposición notable por su soltura. En el Colegio de Francia, por esa misma época, Renan destruía las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A instigación de Duquesne, Loisy emprende la lectura de Renan para refutarlo mejor, pero el contacto con el historiador escéptico, lejos de apartar a nuestro investigador de los caminos críticos, lo sumerge más en ellos. Empieza a expresar dudas sobre las diversas narraciones evangélicas de la Natividad y de la Resurrección, que le parecen incompatibles con la historia. Los santos libros fueron escritos con menos exactitud que los libros profanos. Si el Espíritu Santo tiene algo que ver en su redacción, no ayudó, sin embargo, a seleccionar las mejores fuentes históricas. Sin haber leído todavía a los alemanes,
los filósofos agnósticos kantianos, Loisy pone en tela de juicio la realidad objetiva de las conclusiones de la sana filosofía. No obstante, aún cree poder guardar el justo medio entre el sabio y el cristiano en materia escrituraria. El año 1883 marca una fecha crucial para la exégesis progresista que será puesta en la picota. Es el año en que se da una especie de ruptura entre el Instituto Católico y San Sulpicio, donde se anatematiza a los alemanes. También entre Loisy con su crítica pura y Vigorú, que defiende la exégesis tradicional y no tarda en prohibir a sus alumnos que escuchen al profesor del instituto, a quien considera demasiado crítico. Por ese tiempo, Loisy entabla amistad con los futuros cabecillas del movimiento modernista, Lavertonnière y Denis, de los Anales de Filosofía Cristiana. Entra especialmente en contacto con el barón católico Frederick von Hügel, que patrocina desde Londres el movimiento modernista con su influencia, dinero y dedicación. De común acuerdo con Duquesne, el padre Ebert, entonces director de la escuela Fenelon, lo inicia en el kantismo. Para Ebert, la crítica filosófica había destruido los fundamentos racionales de la fe, en especial la noción de un Dios personal. En materia de exégesis, Ebert abraza las tesis que luego repetirá Loisy. La Iglesia, la verdad y lo divino evolucionan. El Evangelio es puro símbolo y leyenda, como ya pensaba Strauss. Así es como, poco a poco, el padre Loisy se aparta de la fe tradicional. Algunos años después, en 1886, tiene la convicción de que esa fe católica es un obstáculo para el desarrollo intelectual de la humanidad. Según él, la única verdad que un estudiante podría llegar a aceptar es el relativismo y el simbolismo en materia de verdad religiosa. Sus estudios comparados de las religiones asirias lo llevan a generalizar sus dudas sobre la Sagrada Escritura, haciéndolo caer en una crítica escéptica total de la revelación, crítica que abarca a todas las religiones. La lectura del estudio comparado de las religiones de Newman en 1892 solo le sirve para confirmar sus ideas preconcebidas. Pero su situación se vuelve precaria. Ese mismo año es finalmente expulsado del Instituto Católico por presión de los obispos de Francia. En 1893, León XIII publica la encíclica Providentissimus, que censura la postura del Instituto y de Loisy, que pretendía reducir la inspiración escrituraria y encontrar errores en la Sagrada Biblia. Loisy se convierte en capellán de una escuela de chicas en Neuilly, donde puede consagrarse a su gusto a la investigación escrituraria. El año 1893 es también el año en que se tradujo en Francia el libro de Johannes Weiss, La predicación de Jesús sobre el reino de Dios. Este libro influenciará mucho a Loisy para ver los evangelios solo desde un enfoque escatológico. Jesús, como sus contemporáneos, esperaba como inminente el fin del mundo. Su misión era proclamar el inminente reino de Dios que él venía a establecer en la tierra. Loisy se valdrá de esto para explicar su tesis de la dinámica de los evangelios y de toda la religión cristiana. En su retiro de 5 años, redacta su libro inédito que constituirá la sustancia de muchos escritos posteriores. Esta obra analiza los 3 postulados de la fe
que, según su opinión, ya no se sostienen ante las ciencias modernas. Esto es, la crítica, la biología y la teoría social. El postulado teológico declaraba que Dios y la creación eran conceptos que nunca habían cambiado ni cambiarían jamás. Por supuesto, dirá Loisy, esos autores no habían previsto a Darwin. El postulado mesiánico pretendía que Cristo y la Iglesia habían sido anunciados en el Antiguo Testamento. Por último, el postulado eclesiológico aseguraba que la Iglesia, con su jerarquía, sus sacramentos y sus dogmas, había sido instituida directamente por Jesucristo. Loisy quería ayudar a la Iglesia a salir de ese callejón sin salida en que se había puesto a los ojos de la ciencia. Lo que ella tenía que hacer era adaptar los tres postulados a las leyes del desarrollo histórico, lo cual sería mucho más satisfactorio para la fe que cualquier sarta de milagros. En esta coyuntura, después de romper relaciones con Duquesne, Loisy se acerca a la escuela de Jerusalén, de mentalidad abierta y bastante liberal, dirigida por el padre Lagrange. Solo más tarde, en Cosas del pasado, revelará que había perdido la fe desde hacía tiempo, cosa que no habría sucedido si no se hubiese planteado graves problemas de conciencia. Pronto, la colaboración se vuelve difícil. El secretario Batifolle, en 1894, rechaza un artículo suyo porque pone en duda la divinidad de Cristo, a lo cual Loisy replica con risa satánica: ¿Y ustedes aún creen en eso? El mismo secretario, quejándose en otra ocasión de sus piruetas equívocas, le escribe en 1896 a Lagrange que ya no tenía deseos de engancharlo al carro. Dejando a ese grupo, Loisy funda entonces la revista de historia y de literatura religiosas, con la colaboración, entre otros, del sombrío Joseph Tourmel, cuyo doble juego iba a dar mucho que hablar de la crisis modernista. Al presentarse como puramente crítica, la escuela de Loisy quiere liberarse de las normas doctrinales que León XIII dio en su encíclica Providentissimus. En vez de atenerse a las cautelas y límites que impone la inspiración escrituraria y la autoridad de la Iglesia, pretende estudiar la Biblia sin prejuicios, según los estudios científicos, históricos y arqueológicos, dejando a los apologistas la tarea de conciliar las conclusiones científicas con la fe. En realidad, a pesar de sus pretensiones de imparcialidad, la crítica pura seguía los pasos de los protestantes, cuya fe no es intelectual ni racionalmente fundada, sino radicalmente agnóstica. En esa época, sin embargo, ideas mucho más radicales roían ya su espíritu. Comillas: si soy algo en religión, soy más bien panteísta, positivista y humanitarista que cristiano. Un jesuita, el padre Fontaine, abrió fuego contra él en Las infiltraciones protestantes y el clero francés, libro del año 1899. Ahí denunciaba a Loisy por no reconocer la autoridad histórica del Cuarto Evangelio, y a Firmin, uno de los seudónimos de Loisy, a propósito de sus artículos sobre la revelación primitiva. A. Firmin fue atacado de nuevo por sus artículos Las pruebas de la economía de la revelación y La religión de Israel, que fueron censurados en 1900
por el cardenal Richard de París, por ser contrarios a los principios de la Iglesia. Ese mismo año, el estudio Los mitos babilónicos y los primeros capítulos del Génesis, que abordaba el delicado problema de los orígenes, también fue visto con sospechas. A pesar de la mala publicidad que se hacía a su alrededor, Loisy tenía el apoyo de protectores eclesiásticos de alto rango, en especial el arzobispo de Albi, Monseñor Mignot. Al momento de publicarse sus famosos libros rojos que iban a desencadenar una tormenta, Loisy se quitó la máscara y las autoridades lo reconocieron como un peligroso hereje. En este caso, Loisy mostró una actitud elusiva durante 4 años, lo que le permitió multiplicar el número de adeptos a la causa de la ciencia pura y del progreso. Excomulgado en 1908, abandonó la Iglesia para aceptar del gobierno una cátedra de historia de las religiones en el Colegio de Francia. Una vez ahí, trató de relanzar la religión de la humanidad de Auguste Comte, su predecesor en el colegio. Nada ilustra mejor el resultado último de la religión modernista que esa extraña religión de Comte recuperada por Loisy. Cabe señalar que la religión positiva de Comte, fruto de su imaginación, hace adorar a la humanidad y sobre todo a los genios. Ese ser, con mayúscula, del que formamos parte, nos domina y merece nuestra adoración. Puede asociársele la tierra como gran fetiche y el aire como gran medio para completar la Trinidad positivista. Esta religión tiene sus sacerdotes, estos son los sociólogos, y sus ritos, cuyo ceremonial detallado fue previsto por Comte. Se trata de un ateísmo o de un panteísmo materialista en el que la humanidad acaba de eliminar irrevocablemente el concepto de Dios.